El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 22 de febrero del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Los números del COVID, como siempre, mirada a los donativos desde Puerto Rico a candidatos en Estados Unidos. Azores y dueños de restaurantes van con violín y forman tremendo llorado en el Capitolio para oponerse a aumentos de salario a meseros y meseras. Y en el martes de contingente con Guarionex, Padilla Martí y Esteban Gómez Geo conversamos sobre las tensiones en Rusia, Ucrania y lo que significa geopolíticamente hablando. Y de hecho, hablando de Rusia y Ucrania, lo último a esta hora, ayer cuando nos fuimos del aire, el presidente Putin acababa de dar un mensaje a su nación, a su país Rusia, donde había reconocido la independencia de dos sectores, dos provincias de Ucrania que se habían declarado en rebelión contra Ucrania en el 2014, la provincia de Donetsk y Luhansk. Durante el día de hoy, la Duma, que es el parlamento ruso, le dio un voto unánime al presidente Biden para que movilice tropas rusas a esos territorios, a esas regiones en conflicto, para proteger lo que ellos dicen que es una misión de paz, pero lo que obviamente a todos niveles es el comienzo de una invasión de territorio ucraniano. De hecho, el presidente Biden hace más o menos una hora, dio también un mensaje a los Estados Unidos, una actualización de lo que está ocurriendo. Dice que este es el primer paso de una invasión completa al territorio ucraniano de parte de Rusia. Dice que van a seguir imponiendo sanciones o impusieron sanciones adicionales a el liderato de estas repúblicas independientes específicamente, y también a otras instituciones rusas como el Banco del Ejército Ruso, etcétera, etcétera. También aliados europeos han hecho lo propio. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que no autorizará el comienzo de operación del gasoducto Nord Stream 2, que es un gasoducto que está ya completado, costó billones de dólares, miles de billones de dólares, y está diseñado para llevar a través del mar gas natural desde Rusia hasta Alemania. También Estados Unidos anunció que movilizará más tropas que ya tiene en Europa, las movilizará a los estados bálticos, específicamente a Estonia y Latvia, que también hacen frontera con Rusia. Además, también se cancelaron visas y viajes de ciudadanos rusos a ciudades europeas. Esto se hace, ¿verdad? Los rusos les encanta, sobre todo los rusos de alta alcurnia, los rusos que están pues conectados con el gobierno, les encanta vacacionar en Europa, en el Mediterráneo. Hay ciudades en España, Italia, el sur de Francia que se llenan de rusos a todo momento. Y obviamente pues estas sanciones lo que buscan es hacerle daño a estas élites, ¿no? Que están bien conectadas con el gobierno de Vladimir Putin. Interesantemente, quizás
quizás al contrario de lo que se esperaba, a pesar del escalamiento en tensiones y en hostilidades y para todos los efectos una invasión ya, una movilización de tropas, los precios de el petróleo, el gas natural hoy han subido, pero no han subido de la manera disparatada que se pensaba. De hecho, aunque el precio, y voy a darle el ejemplo, tengo aquí los números ahora mismo. Aunque en algún momento el precio del petróleo del crudo de Brent, que es el precio índice a nivel global, se acercó a los $100, ahora mismo está en 96,64, que es una reducción de 0,73%, o sea que está más o menos igual que como estaba ayer. Y de hecho vamos a buscar aquí el precio del gas natural. Eh, este ahora mismo, y también el precio había subido un poco, ha subido 2,77%, pero tampoco es que se ha disparado. Y al igual el Dow Jones, el mercado de los Estados Unidos, que ya cerró ahora mismo, acaba de cerrar, pues bajó también, pero bajó apenas 1,5%, eso sí, con la caída de hoy, sobre todo en el Dow Jones y en el S&P 500, se llega a la caída de un 10% en lo que va del año 2022. Eso ya se considera una corrección en el mercado de los Estados Unidos. Así que obviamente ha venido cayendo el mercado desde el comienzo del año, pero por lo menos hoy, y esto es extremadamente preliminar, por lo menos hoy los precios están más o menos estables, lo que nos lleva a concluir que todo el mundo ya esperaba que esto ocurriera y que los riesgos que conllevan este escalamiento y esta invasión de Ucrania pues ya estaban, como se dice en inglés, factoring, ya estaban en la mezcla del bizcocho de lo que son los mercados internacionales y no sorprendió a nadie. Vamos a dedicar los dos segmentos del panel hoy del martes de contingencia a hablar de este tema, así que muy pendiente que luego de las 5:20 con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gomejeo nos vamos full en temas de Rusia y Ucrania. Regresando a Puerto Rico en lo que es una grandísima y buena noticia, Honeywell, la gigante del aeroespacial, anunció que expande sus operaciones a Puerto Rico y que mudará toda la operación de ventas y mercadeo para las Américas a Guaynabo. Leo del nuevodía.com. La empresa Honeywell Aerospace anunció hoy que mudó su instalación comercial de Phoenix, Arizona a Guaynabo en Resco Industrial Park para atenderles de Puerto Rico todo el mercado de las Américas. Las nuevas oficinas centrales operarán bajo el nombre de America's Aftermarket Headquarters. Honeywell Aerospace lleva 14 años establecida en la isla con instalaciones de servicio en Aguadilla y Moca. Y yo créanme que me paso por allá, las instalaciones de Aguadilla y Moca son gigantescas, son impresionantes, siendo una de las empresas pilares del clúster del sector aeroespacial en el oeste. Darán servicio de apoyo a líneas aéreas, aeropuertos y clientes de negocios de aviación, la industria farmacéutica, hospitales y edificios corporativos en Puerto Rico y todo el continente del norte y sur del hemisferio americano, confirmó hoy el gobernador Pedro Pierluisi. Esta expansión en unión a los componentes de Honeywell que ya están en la isla significa el proyecto de exportación de servicios más grande que tenemos y hemos tenido con la expectativa de ingresos de miles de millones de dólares en los próximos años. Dicho en arroz y habichuelas es que desde Puerto Rico se va a dar la comercialización de los productos de Honeywell para todas las Américas, abundó el gobernador Pierluisi. Excelentísimas noticias y este es el tipo de cosas que tenemos que seguir apostando para el futuro. Evidentemente lo que comenzó como un experimento en ese cuatrenio del 2005 al 2009, que poquito a poco se fueron estableciendo algunos pininos de aeroespacial. Honeywell fue una de ellas, Infosys fue otra de ellas. Hoy se ha convertido en un clúster gigantesco que cada vez crece más, emplea a más personas y créanme que yo que he estado me paso por esa zona del noroeste, les puedo decir que la pujanza económica se ve y también se ve en los precios de las propiedades y los alquileres. Uf, qué caro está todo en el oeste. Y en noticias deportivas, ya escucharon en Alto Rendimiento con Edwin Ramos que los Cangrejeros del béisbol ya tienen manejador, pero también los Cangrejeros del básquet. Hoy anunció nuestro astro campeón del NBA, José Juan Barea, que volverá una temporada más como el point guard, el armador de los Cangrejeros de Santurce, en lo que debe ser su temporada de despedida. Y esperamos no solo que
que deje todo en la cancha, sino que también se le haga un tour de despedida por todas las canchas de Puerto Rico, como se merece una leyenda del calibre de José Juan Barea. Y bueno, vamos rapidito a los números del COVID. No hay mucho que reportar, más allá de que la tendencia continúa donde la queremos. Hoy el promedio de casos diarios sigue bajando. Ayer estaba en 117 casos por día, hoy está en 114. La tasa de positividad también bajó a 5.6%, una reducción de 0.6 versus ayer. Las muertes, solamente se añadieron 2 muertes al total, lo que eleva la cifra global a 4.086. Ustedes saben que los lunes siempre se reportan menos muertes que los demás días, así que tampoco es que estamos celebrando que hayan poquitas muertes hoy. Probablemente mañana tendremos un número más alto. En los hospitales también vamos en la dirección correcta. 110 adultos hospitalizados, 9 menos que ayer. 28 adultos en intensivo, 5 menos que ayer. Solamente 7 pacientitos pediátricos hospitalizados, 2 menos que ayer. Y como les anuncié ayer lunes, mañana miércoles regresa la doctora Melissa Marzán, principal oficial epidemiológica del gobierno de Puerto Rico, para hablar sobre este y otros asuntos relacionados al COVID-19 y esta nueva fase de la pandemia a la que estamos entrando. Y bueno, quiero ahora tocar un tema que está en la portada del periódico El Nuevo Día de hoy y que es un tema que de vez en cuando, de cuando en vez, se analiza en Puerto Rico, pero que yo creo que no se le presta la importancia que amerita y que es una información que está pública, que está accesible para cualquiera, y es el tema de los donativos políticos desde Puerto Rico a políticos en los Estados Unidos, específicamente políticos en la esfera federal. Y hoy el periódico pone en portada que casi se llega a $1 millón en donativos desde Puerto Rico para políticos en los Estados Unidos en el año 2021. Y para todo el mundo, o casi todo el mundo, $1 millón es un montón de dinero. Y cuando uno ve esa cifra, pues uno piensa, wow, que mucho dinero se le está donando a los políticos de Estados Unidos desde Puerto Rico, pero les tengo que decir que honestamente no es tanto dinero. Dice el Nuevo Día que en total se levantaron un poco más de $850,000 desde Puerto Rico para políticos de Estados Unidos en el 2021. Y de esos, 177,000 fueron para el comité de campaña de la comisionada reciente Jennifer González. Así, aunque técnicamente ya es una política de la esfera federal, pues realmente ya es una política puertorriqueña y tiene todo el sentido del mundo que la comisionada residente de Puerto Rico pues levante mucho dinero en Puerto Rico. Vaya usted a creer que no va a ser así. Así que de esos 850 le tenemos que restar 177,000, lo que dejaría el total de donativos políticos en Puerto Rico el año pasado en más o menos $670,000. Y en una población de casi 3.2, 3.3 millones, pues vamos a hablar de que se está donando mucho menos de 25 centavos por ciudadano en Puerto Rico a los políticos en los Estados Unidos, lo cual es casi nada. Y si usted compara cuánto cuesta una campaña política congresional o senatorial en los Estados Unidos, la cantidad de dinero que se está dando desde Puerto Rico para Estados Unidos no registra ni en las primeras 50 jurisdicciones. Probablemente somos el territorio que más dinero levanta para políticos en Estados Unidos, pero si lo comparamos con otros estados debemos ser de nuevo el 51 o 52. Y a mí esto lo que me da a entender es que una vez más es otro ejemplo de que los sistemas políticos de Estados Unidos y de Puerto Rico, aunque de jure Estados Unidos es nuestra metrópoli, nosotros somos un territorio, una colonia de esa metrópoli, de facto los sistemas están completamente separados y que los y las puertorriqueñas no se sienten parte del sistema político americano y tienen cero interés de hacer donativos a políticos o políticas de los Estados Unidos, y que esta gente que sí hace donativos y hace donativos constantes y donativos grandes a políticos norteamericanos lo hacen por intereses ideológicos. Vamos a ver ahora cuando analicemos quiénes son los donantes y quiénes son los agraciados de esos donativos,
o lo hacen simplemente de manera profesional, porque pues en los Estados Unidos hace ya varias décadas, desde los 70, se determinó que el dinero, los donativos políticos son un tipo de expresión protegida por la libertad de expresión de la primera enmienda y que, bueno, pues hay profesionales, sobre todo los cabilderos, que se dedican a tener acceso a los políticos y como parte de lograr ese acceso, pues se hace completa y totalmente legal a través de donativos políticos. Bueno, habiendo dicho ese, mi análisis general, que quizás es un poquito distinto al análisis de otros comentaristas allá afuera, vamos a analizar quiénes son los agraciados de estos chavitos, de estos donativos. El primero, y no debe sorprender a nadie, es el senador demócrata por el estado de Oregon, Ron Wyden. Ron Wyden es el presidente del Comité de Finanzas. ¿Y qué tiene bajo su jurisdicción el Comité de Finanzas del Senado? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con promesa y la deuda de Puerto Rico. Ustedes recordarán que fue bajo los republicanos, el entonces portavoz de ese comité de finanzas, Orrin Hatch, que se aprobó promesa y Orrin Hatch puso a sudar en una vista pública al entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, así que tiene todo el sentido del mundo. Adicional, hay que considerar que Wyden, senador de Oregon, ha sido un aliado clásico del movimiento estadista en Puerto Rico, movimiento que está en el poder ahora mismo, que controla la fortaleza y la comisaría residente hace 20 años, y pues tiene todo el sentido del mundo que Wyden también, además de personas que tengan intereses en temas relacionados a la deuda y a promesa, pues también que personas estadistas le hagan donativos. En total, el año pasado, Wyden levantó $87,521 para su campaña, y de hecho, déjenme ver cuando le toca a, mira, Wyden tiene elección este año, ahora en el 2022, así que él tiene que levantar dinero ahora. Obviamente él es una silla bastante segura, el estado de Oregon es sólidamente democrático, así que no creo que tenga grandes problemas en ser reelecto. El segundo político también demócrata que más dinero ha recibido en el año pasado fue Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, que levantó $44,100. Blumenthal es también uno de los senadores que ha presentado el proyecto de estadidad y es de los pocos senadores que ha dicho abiertamente que está a favor de la estadidad para Puerto Rico. Luego de eso pasamos a la Cámara de Representantes, donde los próximos tres legisladores han levantado más o menos la misma cantidad. Hakeem Jeffries, congresista demócrata de Nueva York y el número 4 de la mayoría cameral, ha levantado $30,000. Michael Waltz, que es un congresista republicano en Florida, ha levantado $30,000. Elise Stefanik, que ahora es la número 3 en la mayoría republicana, luego de que despidieran a Liz Cheney, también congresista republicana de Nueva York, ha levantado $27,725. Elise Stefanik y otros republicanos de Nueva York están un poquito en peligro de extinción porque los demócratas le han dibujado unos distritos bien complicados a los republicanos en ese estado, así que Stefanik necesita todo el dinero que pueda levantar, tanto de Puerto Rico como de otras fuentes, y la comisionada reciente Jennifer González se ha pintado como muy amiga, muy cercana a Stefanik, así que no me sorprende para nada que que esta congresista esté levantando algo de dinero en Puerto Rico. Lo continúa en la lista el líder senatorial del Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, que ha levantado $27,400. Me parece poquito dinero. Obviamente Chuck Schumer también no necesita demasiado dinero para su campaña a la reelección, pero como líder demócrata le toca levantar dinero para todo su caucus. Continúa la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez, que ha levantado $21,400, también una cantidad respetable, pero no estamos hablando de unas cantidades gigantescas. De nuevo, la campaña profesional congresional promedio se estima que debe costar entre 3 a 5 millones de dólares para este ciclo 2022. Una campaña senatorial debe costar entre 10, 12, 15, 20 millones de dólares. Así que las cantidades que se están levantando en Puerto Rico son bien pequeñas en el marco global. Y el número que sí me sorprendió de esta lista que publica hoy el Nuevo Día es que el que menos dinero ha levantado es un senador que tiene lazos estrechos en Puerto Rico, que vive en un estado donde hay un montón de puertorriqueños y que
en su carrera política, que ya él va para su tercer término, si no me equivoco, que tiene la reelección este año, le toca en el 2022, y siempre ha tenido buena presencia, ha levantado dinero en Puerto Rico, es el senador Marco Rubio. Marco Rubio en el 2021 apenas levantó $15,720 de donantes puertorriqueños. Y eso me dice a mí que es que él está recibiendo un poco de calentón, un poco de rechazo de parte de sus donantes tradicionales, que son los estadistas republicanos de Puerto Rico, porque lleva 2 años diciéndole a esos estadistas republicanos que no vengan a buscar la estadidad, que en el Senado hay cero chance, hay cero ambiente para la estadidad, y parece que le está costando en el bolsillo a Marco Rubio. Hay que ver si este año la que se perfila a retar a Marco Rubio, que es una demócrata congresista y se me acaba de olvidar el nombre, ella también puede levantar alguna cantidad interesante de dinero en Puerto Rico. Entonces, cuando vemos del otro lado quiénes son los puertorriqueños o los residentes de Puerto Rico que más dinero levantaron el año pasado, que más dinero donaron para candidatos o candidatas en Estados Unidos, pues, de nuevo, cero sorpresa. El primero es un señor de nombre Andrew Keys, director de una firma de capital que se llama Dharma Capital, un ley 60 o ley 22, donó 56,000. El segundo, Brock Pierce, el magnate de las criptomonedas que ha comprado medio Puerto Rico y medio Vieques ahora, $49,462, que es un... O sea, $49,462 para este señor Pierce, pues para nosotros es un salario, pero para él es un porcentaje ínfimo de lo que es su fortuna y lo que probablemente él tiene en liquidez. El tercer puertorriqueño, y aquí sí hay un puertorriqueño que más donó, fue José Carrión III, expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal, que es republicano de toda la vida, 46,200. Nick Prouty, uno de los primeros, ley 22 que llevó a Puerto Rico y que además ha sido propulsor de esta ley fuera de Puerto Rico. Nick Prouty, que compró Ciudadela y lo convirtió en lo que es hoy, 39,500. Prouty es interesante porque él le dona a todo el mundo, demócratas y republicanos, y es muy estratégico en los donativos que hace, y siempre es bueno ver por dónde él va para entender un poco qué es lo que está pasando tras bastidores con la política en Puerto Rico. Me sorprendió, el joven profesional de este grupo, Anthony Maceira, $32,200 el año pasado le hizo a distintos candidatos y candidatas en los Estados Unidos, un montón de dinero. El señor Rafael Guillermetti, abogado, 28,600, a él no lo conozco, así que desconozco su afiliación. El empresario John Regis, 23,800, el abogado y cabildero Carlos López López, 22,300, y el también cabildero y empresario cuñado del gobernador, esposo de Cari Pierluisi, Andrés Andy Guillemar, donó 21,825. En conclusión, son pocos las personas interesadas en la política de Estados Unidos en Puerto Rico, son muchos menos los que hacen activamente donativos a políticos y políticas de Estados Unidos, y hay otra evidencia más de que los sistemas políticos puertorriqueños y americanos, aunque seamos colonia o territorio de ese país, están completamente separados y que hay muy poquísimo interés de parte de los que juegan el juego político en Puerto Rico de tratar de jugar ese juego político en los Estados Unidos. Y ya para terminar, para irnos a la pausa, hoy hubo vista pública en la legislatura sobre el proyecto que radicaron Orlando Aponte, José Juan Figueroa y otro legislador popular, creo que es Aníbal Báez, pero me equivoco, mañana le voy a preguntar a Orlando Aponte, para subir el salario mínimo de los meseros y las meseras. Ustedes saben que en Puerto Rico los meseros y las meseras desde los 90 apenas cobran $2.60 la hora y tienen que sobrevivir de sus propinas. Y bueno, pues hoy le tocó el turno a Azores, la entidad, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, que fue allí a oponerse al aumento. ¡Qué sorpresa! Leo de elnuevodía.com, el presidente de Azores, Mateo Sidre, aseguró hoy que equiparar la paga de los empleados por propina al salario mínimo estatal de $8.50 provocará una reducción de horas a este tipo de trabajadores, la eliminación de plazas laborales y un alza en los precios para los consumidores. Equiparar el salario de los empleados por propina al salario mínimo estatal aparenta ser una garantía de ingresos fijos,
pero el efecto real será para la mayoría un impacto en detrimento de sus ingresos. De igual manera sería perjudicial para el patrono responsable, argumentó el empresario. Yo no sé qué matemática es la que usa Azores. Yo no sé cómo es que las calculadoras de ellos suman y restan, pero alguien me tiene que explicar a mí cómo es que pagarle más a la gente va a redundar en que cobren menos. Porque 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. ¿Y cómo es que subir el salario va a redundar en que la gente cobre menos? Bueno, pues usted me lo va a tener que explicar porque yo no lo entiendo. Y Azores lo que lleva diciendo hoy en la vista pública y en los medios desde que se está discutiendo este tema es que ellos mismos se hicieron un estudio entre ellos mismos, entre sus 141 socios, y ellos dicen que en ese estudio, que aunque yo creo que no lo han publicado y no lo puedo leer y no puedo ver los artículos, por lo menos lo he buscado, no lo encuentro, no puedo leer la matemática. Ellos dicen que ese estudio reflejó que el salario de estos trabajadores, o sea, de los meseros y meseras en Puerto Rico, fluctúa entre los 18 y 23 dólares la hora. La encuesta realizada confirma nuestra postura de que el crédito por propina aplicado correctamente promueve un mayor ingreso por hora para el empleado por propina versus el salario por hora fijo pretendido por el proyecto de la Cámara 1133. Y miren, yo escucho ese número de 18 a 23 la hora de los meseros y honestamente pues que no se lo puedo creer, porque quizás si usted es mesero en un restaurante de, como se le dice, fine dining o de los mejores restaurantes de Puerto Rico, puedo darle varios ejemplos, el restaurante Marmalade en la calle Fortaleza, que yo creo que es el mejor restaurante en Puerto Rico, que es un restaurante carísimo, que uno va en situaciones especiales, aniversarios, a impresionar a un cliente, pues claro que sí, que un mesero allí que probablemente lleva años, que es un profesional de esto, que se gane 25 la hora, seguro que sí. Además, yo cuando voy a un sitio así, sé que voy a dar una propina pesada. Otro restaurante espectacular, el restaurante 1919, el Hotel Vanderbilt, un restaurante hecho para impresionar, que uno sabe que el ticket va a ser duro y caro cuando llegue. Pues claro que esos meseros ahí se están ganando mucho más que el mínimo. Pero, ¿y el mesero de una cadena de esas que son de Estados Unidos y que están en todos los centros comerciales? O más allá, el mesero en un restaurante rural o el mesero en un suburbio, ¿de verdad se está ganando 18 dólares la hora? ¿Y saben qué? Porque yo no quiero hablar aquí de anécdotas, ni quiero hablar de lugares en específico. Un radio escucha me envió los números que prepara el Bureau of Labor Statistics, que es la entidad del Departamento del Trabajo Federal encargada de levantar las estadísticas sobre empleo en los Estados Unidos. Y tengo los números de los salarios medios en Puerto Rico el año pasado de bartenders. 8.88 la hora es el salario, la compensación media. 9.31 el salario medio por hora. Los meseros y meseras, 8.83 la hora. Eso incluyendo la propina. Los que trabajan en hoteles, hostes, restaurantes, etcétera, 8.77 la hora. Ninguno llega ni a $20,000 la hora, incluyendo las propinas. Así que, ¿de dónde se están sacando los números en Azores? Bueno, yo solamente les puedo decir que en Azores lo que tienen es un llorao y un violín que no lo justifica nada y que simplemente no se atreven a decir lo que es una realidad. El salario mínimo de $2.60 la hora a los meseros lo único que conlleva es un subsidio que va directo al bolsillo de los dueños de los restaurantes, porque para todos los efectos no tienen que pagar mano de obra. Los meseros les salen gratis y lo pagamos el 100% de su compensación, lo pagan los comensales con su propina. Es tiempo de que se le sube el salario a los meseros y los llorados, pues, a maternidad. Vamos a una pausa y regresamos con más. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Bueno, como todos los martes, conversamos sobre temas locales y hoy solamente de temas internacionales con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Saludos, Luis. Saludos, Guarionex. Saludos a todos y todos los que nos escuchan.
aquí bregando con que se va a acabar el mundo si yo me dejo llevar por predicadores pentecostales en Facebook. Deja que te cuente. Bueno, tú sabes que tú eres nuestro corresponsal en el mundo evangélico, así que ya nos contarás qué es lo que estás viendo en tu newsfeed. También con nosotros, Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Guario. Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo. ¿Ya empezaste a practicar tu ruso? Todavía. Pero no me interesa mucho. No, a mí tampoco, es bien difícil aprender y ya estoy tarde para eso. Bueno, como les dije a todo el mundo antes de la pausa, hoy vamos a dedicar los 2 segmentos del panel a discutir la crisis entre Rusia y Ucrania, y aprovecho para recordarles que en el podcast de los compañeros Plan de Contingencia llevan 2 episodios corridos hablando específicamente sobre este tema con el amigo Orlan Castro, mejor conocido como Mr. Tonitas, que lleva básicamente toda su vida preparándose para este momento. Te toca, nieto. Se ha convertido en la figura más buscada y destacada por todos los medios. Él también tiene un podcast que se llama The Grey Zone, que ayer lo recomendamos Heriberto Martínez y yo, y ustedes lo recomendaron la semana pasada. Bueno, vamos para encima. Esteban, se estima que hay 150,000 tropas rusas rodeando a Ucrania, tanto en territorio ruso, en territorio bielorruso y ahora en estas provincias rebeldes en lo que Ucrania dice sigue siendo territorio de él, lo que constituye la movilización militar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Podemos concluir, Esteban, que ya estamos viviendo un cambio de paradigma de lo que fue el mundo post-perestroika, post-fin de la Guerra Fría. Yo creo que sí. Definitivamente Putin está en una coyuntura histórica que él está tratando, ¿verdad?, de asegurar su poder a nivel regional, y bueno, estas movilizaciones de tropas, exacto, que no se han visto en décadas. Yo creo que hay un paradigma nuevo y Putin leyó bien el panorama político europeo y yo creo que por eso ha decidido actuar así. No todos en la comunidad europea están dispuestos a un conflicto bélico y ¿verdad? Y yo sé que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero los Estados Unidos hace mucho tiempo que no tiene una guerra en su patio. O sea, no es lo mismo los estadounidenses hablar de guerra, etcétera, que Europa hablar de guerra, que es un continente que en 20 años fue devastado por completo en 2 ocasiones, ¿verdad? Hablando de las 2 guerras mundiales que fueron un evento traumático para Occidente en general. Hay mucha gente viva todavía que recuerda muy bien esos eventos y ¿verdad? Esto de hablar de guerra no se les hace tan fácil a los europeos como a los estadounidenses. Claro. Así mismo es. Y obviamente recordar que un dicho viejo que en Estados Unidos 100 millas no son nada, 100 millas de distancia, y en Europa 100 años no son nada tampoco. La historia europea del siglo XX es una historia de guerra, pero si miramos la historia europea de los últimos 1000 años, es una historia de puras guerras, invasiones, contrainvasiones, masacres, genocidios, etcétera. Y obviamente pues ese es el gran miedo, ¿no? De que regrese lo que parecía que era una paz permanente, ya que cumplía 30 y pico años, pues que regresen esos tiempos. Te pregunto a ti, Wario, a esta hora los precios de la gasolina, el gas natural, los mercados se han mantenido más o menos iguales, algunas cosas han subido, otras han bajado, pero nada se ha disparado. Yo leí los precios al principio del programa del petróleo y el gas natural, el petróleo aumentó 1 y pico por ciento, el gas natural 2%. ¿Crees que ya estaba todo esto descontado? ¿La gente ya sabía que era inevitable este conflicto? Mira, yo creo que en primer lugar, ¿verdad?, decir que los mercados, ¿verdad?, en este caso del combustible, dependen de muchísimos factores, pero en términos de lo que sucedió ayer, yo creo que no vimos las acciones contundentes que se venía señalando durante las pasadas semanas por parte de Estados Unidos. Por el contrario, se reafirmó de alguna manera lo que se venía diciendo desde el 2014, y es que las 2 regiones separatistas de Ucrania, ya de facto, estaban integradas de alguna manera a Rusia, y Kiev hacía tiempo que había perdido el control sobre esas regiones, así que yo creo que no fue una sorpresa en términos del mercado de lo que estaba sucediendo en Ucrania, aunque sí parece ser que en términos políticos pues tiene unas consecuencias más directas sobre las sanciones que va a imponer Estados Unidos o por ejemplo Alemania. De hecho, yo sé que vamos a hablar de esto ya mismo, pero en parte
Creo que la estrategia que ha llevado a Estados Unidos en las últimas semanas, quizás más de un mes, de simplemente decir toda la información que ellos tienen y la adelantándola antes de que ocurra en tierra, ha ayudado un poco a suavizar esto, porque contrario a como ocurrió en Crimea en el 2014, que los movimientos rusos se dieron bastante antes, Estados Unidos no sacó la información pública hasta cuando ya básicamente se había anexado esa región a Rusia. Así que interesante es esta dinámica de cómo están jugando estos poderes internacionales el juego mediático. Y de eso te quiero preguntar, Esteban, porque además de los misiles, los tanques, las tropas, todas las guerras tienen un importante componente de propaganda. La Rusia de Putin se distingue por tener un operativo político y de información dominado al 100% por el Estado, y lo están utilizando en esta crisis para justificar sus acciones. ¿Cómo has visto, si algo, porque yo también sigo algunas cuentas extrañas en Twitter, cómo has visto tú la lucha propagandista desde nuestra esquina aquí en esta isla caribeña? Bueno, ¿verdad? Así como los medios noticiosos están totalmente dominados por el Estado en Rusia, pues en este lado del mundo tenemos medios noticiosos totalmente dominados por el capital y los dueños de grandes propiedades e intereses económicos. Y podemos ver que lo que se han dedicado es a sembrar el miedo. Y voy a contar esta anécdota muy personal. Saludos, abuela. Mi abuela me llamó ayer muerta del miedo, pero con un miedo increíble porque, bueno, que aparentemente el mundo se va a acabar, que si la guerra, que si guerra aquí y allá, ¿verdad? Entonces me estaba contando, mira, yo me acuerdo, yo pequeña, que mi tía me decía apaga las luces en Santo Domingo. Cuando pasaban aviones por arriba, ¿verdad? Y esto es durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Claro, y gente de cierta generación hacia atrás recuerdan otras guerras y otros conflictos, y mucho más si viviste en otros países latinoamericanos que no son Puerto Rico. Claro. Y la cuestión de la guerra, para nosotros los puertorriqueños que estamos aquí, nos parece algo tal vez un poco lejano, salvo a quienes de nuestros familiares hayan ido a estos otros campos de batalla, pero definitivamente el discurso del miedo ha sido tanto que, que pareciera que nos van a invadir a nosotros aquí, que se van a ir por la playa. ¿Cómo fue? ¿Dónde es que? En la playa de Cagua. por Carraízo. Te pregunto lo mismo a ti, Wario, que si tú le fueras a preguntar a un ciudadano promedio de Occidente, ¿cómo tú crees que están procesando la información de lo que está ocurriendo? Pues mira, yo creo que la gente por lo menos tiene la mínima información de lo que está sucediendo, claro, la narrativa occidental, ¿verdad?, del conflicto, pero por lo menos están informados, y yo creo que es un tema de discusión bastante amplio. Por lo menos en mi lugar de trabajo hoy se habló del tema, y la semana pasada también se habló del tema, y los estudiantes preguntaron sobre lo que está pasando en Ucrania, así que es un tema que genera interés. Uh-huh. Sí, hay un punto de vista, hay un dato, ¿verdad?, bien importante. No sé si notaron que Putin ayer dio una pequeña lección de historia. Correcto. Muy detallada. A las 10 de la noche, hora de Moscú, habló una hora completa, básicamente. Y él mencionó unos datos muy importantes, y yo creo que estos datos, él no estaba preaching to the choir, como dicen. Básicamente, con estas palabras y esta historia bien detallada, él le dice a Occidente, miren, aquí hay unas narrativas, aquí hay unos asuntos históricos que de largo plazo que ustedes no conocen. Ustedes deben sentarse a leer, pero antes de que se sienten a leer, déjenme darles una corta introducción de por qué estas cosas están sucediendo, ¿verdad? Y eso es bien importante. Los medios aquí nunca van a tener el panorama completo y mucho más el contexto de vivir y de liderar un país que ha tenido unos procesos históricos de siglos, no solamente el siglo XX, ¿verdad? No. Milenio. Sí. Exacto, de milenio. Exacto. O sea, básicamente podemos comenzar, ¿verdad? Podemos poner el comienzo de lo que es la Rusia hoy, la etnia rusia o el gentilicio, el nacionalismo ruso, pues qué sé yo, con el fin de la horda dorada de los mongoles a siglo XI o XII y el Wario. Lo que dice Esteban, ¿verdad? Lo que está sucediendo entre Ucrania, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea es de todos menos simple, y para poder analizarlo, en primer lugar necesitamos algo más y algo menos de información que la que aparece por lo menos en los principales medios, ¿verdad?, internacionales. Pero además yo creo que es fundamental una perspectiva histórica y el conocimiento del comportamiento, ¿verdad?, del sistema en el que nos encontramos, más allá de la mera
justaposición de acontecimientos, que es lo que uno ve en los medios de comunicación. Se necesita, ¿verdad?, la profundidad histórica y política para poder entender este conflicto, como dice Esteban, que muchas veces se remonta, ¿verdad?, a situaciones del pasado que están ahí presentes, pero que no se tiene la claridad o el conocimiento de lo que sucedió en ese momento y cómo ese suceso todavía tiene una incidencia en los acontecimientos del presente. De hecho, importante, y lo hemos dicho muchas veces aquí, los temas que se discuten usualmente son mucho más complejos de lo que el comentario político lo toca, sobre todo y en el estos tiempo. temas. Correcto. Y en Puerto Rico, que no tenemos una gran tradición de tocar estos temas internacionales con profundidad, de entender la complejidad de la idiosincrasia de cada país y mucho menos conocer la historia de cada país. Así que nuestro consejo para todos y todas es que escuchen, pero hagan su propia investigación, busquen fuentes, traten de buscar gente de esos propios países. Twitter es una grandísima herramienta para la desinformación, pero también para la información, de entender un poco lo que está pasando. Y de hecho, voy a hacerles una pregunta que me van a contestar luego de la pausa para no cortar. Les pregunto, ¿se pudieran considerar las acciones que está tomando Rusia hoy y las que tomó con la Crimea, las que tomó con Georgia en los últimos años como imperialismo? Se las dejo ahí, vamos a la pausa y cuando regresemos Esteban y Wario me contestan eso y otros temas relacionados a la crisis en Ucrania, en que es la que hay que continuar luego de la pausa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Comejeo y Wario Next Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, les dejé una pregunta antes de irnos a la pausa. Estamos hablando de la crisis en Ucrania. ¿Ustedes considerarían, y le pregunté a los dos y comienzo con Esteban, que estas acciones del gobierno ruso se pudieran considerar como acciones imperialistas a la altura del siglo XXI, año 2022? Esteban. Bueno, para mí contestar eso está un poco complicado porque eso es lo que quiero, Ajá. Tú sabes, hay dos maneras de ver esto, pero, ¿verdad? Está la cuestión del preemptive strike, de la cuestión de Rusia tirar adelante porque está defendiendo su soberanía y su territorio nacional, ¿verdad? Y ante un golpe de Estado que se provocó en el año 2014, en el que se sustituyó mediante ese golpe de Estado a un líder nacional, ¿verdad? El de Ucrania, pro-ruso por uno anti-ruso, pro-OTAN o pro-Occidente o como le quieras llamar, ¿verdad? Obviamente, si tú provocas una de estas revoluciones de colores a la frontera de otro país que amenaza su status quo o su estatus beneficioso, pues claro, este país va a tomar contingencias, caramba, porque no se va a quedar al lado. ¿Qué pasa? Esto me acuerda a cuando los Estados Unidos invade México para capturar a Pancho Villa porque estaba haciendo escante. Entonces fue un acto de seguridad fronterizo de Estados Unidos, fue una invasión imperialista. Entonces, pero también está por el otro lado la cuestión de el reclamo histórico que ha tenido Rusia sobre ciertas regiones, más cuando Rusia era un gran imperio, incluso previo a la Unión Soviética. Correcto. Que le daba acceso a unas ventajas geográficas estratégicas y también de explotación de recursos naturales y unos accesos a una riqueza. Así que yo creo que sí, pero está incurriendo en algo que también los Estados Unidos hacen. Esto a mí me da gracia, ¿verdad? Que Estados Unidos se horroriza cuando alguien hace lo que ellos le han hecho a muchas otras personas. Y es esta cuestión del casi un imperialismo preventivo. Hay vamos a decir que es un imperialismo retro. sí, porque se remonta al tiempo de los viejos zares, ¿verdad? Exacto.
Y está buscando, pues no, y no es un secreto que Putin, que era un hombre de la KGB y que ha dicho, y la gente ha escrito sobre este tema, que él siempre ha considerado que fue un gravísimo error disolver las repúblicas socialistas soviéticas y romper y darle la independencia a cada una de ellas, pues en parte él está apelando a ese pasado y tratando de reconstruir lo que era ese imperio. ¿Qué tú crees, Wario? ¿Esto es imperialismo, estas acciones del gobierno ruso? Definitivamente, son imperialismo. Al final del día se tratan de dos naciones capitalistas. Estados Unidos. Al perrito no le gustó. No le gustó. Es ruso. A Putin le gustan los perros. Sí. Sí. Así que puede ser un agente. Pero ciertamente se tratan de dos naciones capitalistas, ¿verdad? Que están enfrentándose directamente. Así que se trata de una forma de imperialismo cuando están invadiendo y quedándose o integrándose, como están diciendo, con parte del territorio de un país soberano como es Ucrania. Bueno, y ahora trayendo el tema a nuestro hemisferio, una de las cosas que ocurrieron ayer, luego de que Putin reconociera la independencia de estas dos regiones disputadas en Ucrania, varios países en nuestra zona también reconocieron a estas repúblicas. Desde ayer, los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba reconocen y establecieron relaciones diplomáticas con las repúblicas independientes de Luhansk y de Donetsk. ¿Por qué están haciendo esto, Esteban? Bueno, yo creo que están dejando muy claro por dónde va, ¿cómo digo yo? La opinión de estos países en cuanto a lo que está haciendo Rusia. Y claro, yo creo que es acercándose o tratando de alejarse, ¿verdad? Con estas declaraciones de la esfera de influencia estadounidense y acercándose a una situación favorable con Rusia, definitivamente. Hay un movimiento bastante claro que no lleva un mes, lleva varios años, varias décadas de pues, gobierno de corte autoritario de tratar de crear su propio. Vamos, pues antes estaba el Pacto de Varsovia versus la OTAN, pues ahora no hay algo tan organizado como era el Pacto de Varsovia, pero de establecer unas líneas entre ellos que quizás los independice un poco de la hegemonía financiera, bancaria de Occidente, que está liderada por los Estados Unidos. ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son las intenciones de estos países en América, Wario? Mira, por ejemplo, tienes el BRIC, donde está Brasil, ¿verdad? Y precisamente la semana pasada, Jair Bolsonaro visitó la Federación Rusa. Y el BRIC se compone, ¿verdad?, de Brasil, India, China y Rusia, que de hecho China y Rusia se mantuvieron bastante neutrales ayer en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y no es para menos, sobre todo porque estamos en un mundo multipolar donde precisamente esas naciones del BRIC, junto a Estados Unidos y la Unión Europea, son las que se reparten, ¿verdad? No de una manera equitativa, pero se reparten el poder internacional. Y ciertamente tanto Rusia como China tienen cierta influencia sobre Latinoamérica, sobre todo China, ¿verdad? Que es uno de los principales socios comerciales de Latinoamérica, de países como Brasil, de países como Argentina, Chile, Perú, que no son necesariamente países vinculados a las izquierdas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Chile es abiertamente un país capitalista y que ha seguido y ha tenido gobiernos sumamente neoliberales, y el caso reciente, ¿verdad?, de Brasil, que ha tenido y han tenido un acercamiento directo con China y también, ¿verdad?, con Rusia, en el caso particular de Venezuela y de Cuba, también de Nicaragua. Así que ciertamente hay unos intereses no solamente económicos, también hay que ser claro, ¿verdad?, hay unos intereses también geopolíticos. Recordemos que en el marco de la Guerra Fría, el Caribe tuvo también su escenario de la Guerra Fría, como también lo hubo en Asia, ¿verdad?, con Vietnam o Corea. Y ese escenario de la guerra fue Puerto Rico y fue Cuba. Así Correcto. Que es algo que tener presente, ¿verdad?, desde esa perspectiva histórica, poder entender de lo que está sucediendo hoy en el mundo. De hecho, yo me he ido en un boquete de información. Hay ciertas teorías de que todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, etcétera, es como una gran conspiración para sacar el dólar de ser la reserva natural, la reserva de divisa internacional, y transferirlo a las criptomonedas, etcétera. Y no es casualidad que, aunque en China y en Rusia se han prohibido las criptomonedas, a la misma vez están lanzando unas criptomonedas nacionales, etcétera. Nada, todo al final del día es una madeja de intereses globales, ¿no? Y obviamente, pues,
como el mundo era bipolar durante la Guerra Fría, dejó de ser bipolar a ser unipolar, pues quizás ese péndulo ahora está volviendo a otra bipolaridad que no va a ser entre comunistas y capitalistas, sino va a ser entre democracias liberales, estilo occidente versus y autoritaria. Y autoritaria. Bueno, pero claro, todo esto entre comillas, ¿verdad? Porque siempre se trata de establecer la bipolaridad desde el punto de vista de los buenos versus los malos, países democráticos o demócratas versus países autoritarios. Cuando estos países supuestamente demócratas entran en unas prácticas muy cuestionables con sus propios ciudadanos. Quería también traer el ejemplo de Nayib Bukele con El Salvador, que ha tenido un discurso, ¿verdad?, con esta cuestión de las criptomonedas, que en realidad yo lo que creo que le está poniendo el aparato nacional a minar criptomonedas para echárselas en el bolsillo y desaparecerse un día de estos, ¿verdad? Pero sí lo está utilizando, por lo menos en discurso, como un tipo de arma o un escudo para defender la soberanía nacional de un país que históricamente se ha visto intervenido 800 veces y ha estado a la merced de poderes mundiales y regionales. Sin duda, esto es un tema que dentro de la tragedia, ¿no?, que implica la guerra, al final del día las guerras las hacen los poderes, pero quienes sufren son las personas vulnerables, los que están en el ejército ruso, en el ejército ucraniano, que quizás se enfrenten, no son los altos mandos, ni los grandes líderes, ni los ricos de esos países, son la juventud de esos países y serán ellos los que irán a hacer carne de cañón. Y dentro de todo, aunque estos temas sí son interesantes, porque lo son, y los discutimos aquí y nos disfrutamos discutirlo, siempre hay que tener en contexto que al final del día se trata de vida humana y que no hay guerra que no sea una tragedia. Esteban Gomejeo, ¿dónde podemos escuchar más de Plan de Contingencia? En tu aplicación favorita de escuchar podcast como iTunes, Anchor o Spotify. Plan de Contingencia. Gracias, Esteban, por estar aquí. Gracias por tenernos, Luis. Gracias, Guarionex Padilla Martí, tu perrito, también por estar aquí. Gracias. Y gracias a todos y todas ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Se me cuidan.